Hola a todos y a todas, bienvenidas pues a este podcast. Me presento, mi nombre es Juliana y con mi compañero vamos a realizar el podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para todos los profesionales de salud, el cual es el soporte de oxígeno, desde la cánula nasal hasta la ventilación mecánica. Contamos con la presencia de Gabriela, ella es terapeuta respiratoria con experiencia de 7 años en UCI, quien nos compartirá sus conocimientos sobre el manejo progresivo de soporte de oxígeno y el papel del equipo interdisciplinario en cada nivel. Bienvenida, Gabriela, es un gusto para nosotros tenerte. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio a los terapeutas respiratorios. Nicolás, para los que nos oyen, vamos a hablar sobre el soporte adicional, empezar por el primer nivel, la cánula nasal. La cánula nasal, como sabemos, es un mecanismo donde el paciente requiere un aporte mínimo de oxígeno, pero igual tiene que tener diferentes cuidados. Ya que nos contaste todo lo que pasaste por pandemia, ¿cuáles son esas indicaciones muy comunes en las que hay que aportar la cánula nasal? Nosotros, por lo general, cuando iniciamos un soporte de oxígeno de bajo flujo, las cánulas nasales son el primer, como dices tú, y efectivamente es el primer paso del escalonamiento de un soporte de oxígeno. La cánula nasal se coloca en esos pacientes donde hay hipoxemia leve a moderada. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un paciente desaturado y cómo podemos ver la saturación de oxígeno por medio de la pulsoximetría, si no tenemos a mano unos gases arteriales. No solamente los pacientes hipoxémicos presentan desaturación de oxígeno, saturaciones por debajo de 89% a nivel de Bogotá, sino también cuando hay poco oxígeno en la sangre, poco intercambio gaseoso, el paciente empieza a debutar con signos de dificultad respiratoria derivados de la hipoxemia. Ahí es cuando nosotros tenemos que iniciar todo el soporte de la oxigenoterapia. Entonces, en ese orden de ideas, ese es, digamos, el primer tipo de soporte de oxígeno. Bueno, lo otro muy importante es que no solamente está la cánula nasal para dispositivos de bajo flujo, está la máscara facial simple. Dentro de lo que nos cuentas, ¿qué signos de alarma podemos deben vigilarse mientras se usa este tipo de Bueno, muy importante, ustedes como enfermeros, siempre debe haber una comunicación asertiva. Ustedes también tienen la capacidad de titular ese oxígeno, de ajustar el flujo e incluso retirar el oxígeno. Eso también, muy importante la permeabilidad, muy importante si el paciente requiere flujos de oxígeno mayor a 2 litros por mucho tiempo, que ustedes lo prevén, hay que poner humidificación. Pasándonos para el alto flujo, sobre la cánula nasal alto flujo, encontramos en la literatura que es una de las más utilizadas en los últimos años porque proporciona humidificación, control de la temperatura. Te pregunto, ¿qué beneficios ofrece este método frente a la cánula nasal, frente a la máscara de inhalación? Adultos, ¿qué es lo que ofrece? Primero, una fracción inspirada de oxígeno fija. Tú puedes, entregar concentraciones de oxígeno hasta el 100%. Igual el paciente cuando requiere flujos elevados, es necesario poner una temperatura que va de 31 a 37 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio que yo encuentro con la cánula alto flujo? Que el paciente va a disminuir la frecuencia respiratoria a los 20 minutos de iniciar. Por lo general, la ventilación mecánica no invasiva tiene una indicación muy importante y se monta en los pacientes que tengan acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que tengan pH caído y CO2 muy elevado. Sobre todo los pacientes con EPOC. ¿Sí? Es una indicación número 1 en EPOC. Lo mismo en pacientes con enfermedades neuromusculares y en pacientes con enfermedades que son inmunosupresoras. Que el riesgo de ventilación mecánica invasiva al intubar aumenta la mortalidad en un 50%. Aparte de los cuidados, digamos que tenemos que tener vigilancia pronto a que ocasione lesiones en la parte de la nariz boca. ¿Qué otro cuidado? Hay algo importante que todos los hospitales deberían tener y es algo que uno debe acondicionar y humidificar los gases, así como en el alto flujo. Muchas veces los pacientes sufren de resequedad en la boca y en la nariz. ¿Por qué? Porque lastimosamente ese flujo va seco, ¿sí? y frío. Entonces muchas veces los pacientes hacen, disconfort a la ventilación mecánica no invasiva, no les gusta, porque hagan de cuenta como si uno estuviera en un coche de Fórmula 1 a prácticamente 300 kilómetros por hora y con la cabeza fuera de la ventana. Es literalmente el soplo de aire es una cosa bárbara. Desde el punto de vista de enfermería puede hacer humedecer la gasa, ¿sí? O exactamente poner en la boca o meterla en la boca, ¿sí? Humedecer el paladar, humedecer las mejillas en la parte interna y eso ayuda muchísimo. No solamente al confort del paciente, sino brinda humedad. Y eso permite que el paciente pueda pasar la saliva, es que hasta la saliva se reseca, es tenaz, es muy, muy difícil, por eso a los pacientes no les gusta. Ahora, pasando de la ventilación mecánica no invasiva a la invasiva, este es el último pilar, el último nivel, donde el paciente pues no tiene requerimiento, no puede respirar espontáneamente. Efectivamente. ¿Cuáles son las indicaciones para poder intubar? Bueno, entonces las indicaciones primero que el paciente haya fracasado a todas las, anteriores, ¿sí? Que por ejemplo el paciente fracasó al alto flujo y a la combinación con el alto flujo y la no invasiva. Primero eso. Segundo, que el estado neurológico esté comatoso. Un Glasgow por debajo de 6 cuando el paciente es un choque. Nos hablas sobre la titulación, sobre el control del ventilador. Quiero que me comentes cuál debería ser el papel de enfermería frente al control y el ajuste de los parámetros. El modo ventilatorio, los parámetros de ese modo ventilatorio, ¿sí? Y la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Que esta siempre, es general en todos los modos ventilatorios. Y ver cómo están los signos vitales. Hay una cosa que se llama sincronía ventilatoria y es lo que nosotros llamamos coloquialmente, el paciente se adapta o no al ventilador o si el paciente está luchando o no con el ventilador, ¿sí? Entonces, algo muy importante que ustedes deben mirar es la sincronía, si hay sincronía o asincronía. El proceso, como lo veníamos diciendo, es largo. A lo largo igual de todo este proceso, desde lo que fue la cánula nasal hasta la ventilación mecánica, que es como el último ya tope, el último escalón, obviamente el equipo es indispensable, ¿sí? Se debe tener un manejo interdisciplinario. Sí, un manejo interdisciplinario dentro de las profesiones. Cada uno obviamente aporta dependiendo de la especialización que tenga. Dentro de tu experiencia, ¿cómo se coordinan las funciones entre enfermería y entre terapia respiratoria? Desde lo que les he dicho desde el inicio, una comunicación efectiva. Para finalizar, agradecer a nuestra Ana Gabriela por compartir su experiencia y a poder ayudarnos a comprender la importancia del soporte de oxígeno.
Esto fue de cánula nasal a